Leemos entonces del versículo 1, 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien. Tremendo. Todo estudiante de la palabra sabe que este es un capítulo muy importante, pues nos indica de manera muy explícita los requisitos para el liderazgo de la iglesia, para los que son los ministros de la iglesia, para los que dirigen. De hecho, es tan importante que Pablo estos requisitos los repite en el primer capítulo de Tito. Obviamente, el carácter de quien dirige la iglesia en gran medida va a determinar lo que esa iglesia va a llegar a ser, ¿no? La vida de la iglesia, su ministerio, su reputación, su impacto en la comunidad, su testimonio, su carácter, todo eso va a depender del liderazgo de los pastores que tenga. Así que este es un elemento muy esencial en la enseñanza del Nuevo Testamento. Cuando vemos el libro de Oseas, Oseas dijo, el pueblo es como el sacerdote, ¿no? En Oseas 4:9 dice que el pueblo es como el sacerdote. En otras palabras, la gente es como quien la dirige. Esta es una manera, digamos, proverbial de expresar el vínculo tan estrecho que existe entre el carácter moral de los pastores y el carácter moral de las personas que son dirigidas por ellos. En esto hay una conexión inseparable. Jesús lo puso de esta manera en Lucas 40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere plenamente capacitado será como su maestro. O sea, es inevitable esta conexión. Pablo mismo le dijo a los corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. A los filipenses le dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando en este tremendo capítulo 20 de Hechos, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto. Él le dice, vos sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, ¿no? Y dice, después se tiraron a su cuello y lloraban. En otras palabras, él estaba diciendo, quiero que se comporten como yo me comportaba en la iglesia, ¿no? El escritor del libro de los Hebreos llama a la congregación de la iglesia a establecer su estilo de vida según el modelo también. Y dice, acordaos de vuestros pastores, considerad, o sea, examinad atentamente cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El lugar entonces de líder en la iglesia es crítico para la vida y para el testimonio de esa iglesia, y a lo largo de toda la historia Dios siempre comunicó su voluntad, su propósito a través de sus siervos, de sus líderes, y había una demanda muy importante en cuanto a la calidad de esos líderes, ¿no? Desde Abraham, Moisés, David, todos los hombres que Dios usó, el mismo Pablo, recibieron tareas específicas para el avance del reino, y el estándar de calidad de ese liderazgo que ellos tuvieron en cuanto a las demandas de Dios fue fundamental. Es por ahí importante pensar que la razón de las crisis en muchas iglesias es justamente por el liderazgo, que en realidad quizás no es el tipo de liderazgo, no es la calidad del liderazgo que la palabra de Dios exige. Ahora, nosotros hemos estudiado en las últimas semanas la situación de la iglesia en Éfeso y conocemos el carácter correctivo de esta epístola, ¿no? Simplemente, y en este caso, no es que Pablo simplemente está dando a enlistar los requisitos para el pastor, sino que él está corrigiendo los problemas. Hay toda una atmósfera, toda una actitud polémica en este asunto. Timoteo está tratando con esos problemas y Pablo le está indicando sobre ellos cómo hacer, cómo tratarlos, ¿no? Él está atacando problemas bastante reales, y aquí hay como un antagonismo directo entre lo que debería ser y lo que estaba pasando ahí en la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que el obispo debe ser irreprensible. Es muy probable que no fuera así, no estuviera sucediendo esto. Después también está diciendo
de que debe ser hombre de una sola mujer. Muy probablemente no era el caso. Después habla de otras cosas, sobrio, prudente, etc. Y la implicación de todo esto es que esto es lo que deberían ser y muy probablemente esto es lo que exactamente no eran los que dirigían o algunos de los que dirigían en aquella ocasión la iglesia. Vimos en el capítulo 1, por ejemplo, que algunos se habían subido al nivel de enseñar o de pastorear y estaban enseñando cosas opuestas a la verdadera doctrina. Vimos en el capítulo 2 que se daba a entender que algunas mujeres estaban usurpando el rol de liderazgo. Después vamos a ver más adelante en el capítulo 4 de que se habla de quienes vienen con doctrinas de demonios y exhorta a Timoteo a persistir en la sana doctrina. En el capítulo 5 le habla de no imponer las manos con ligereza, o sea, de tener cuidado en quién pone en el liderazgo. En el capítulo 6 va a hablar de que se aparte de los avaros y de los corruptos que no se conforman con las sanas palabras de Jesús. Así que podemos ver que había una gran lucha, una gran batalla en esta iglesia de Éfeso respecto al liderazgo. Así que es muy esencial lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le está dando una especie de combustible que necesita para llevar a cabo la función de corregir. Ahora, él quiere que se asuman estas cualidades divinas y establecer un nivel correcto en el liderazgo de la iglesia. Es interesante también entender que los requisitos que después va a exponer, seguramente hoy no vamos a desarrollarlos todos, creo que ninguno, pero en realidad es una parte introductoria a esta, pero los requisitos son requisitos de carácter. No está hablando de deberes, no está hablando de la función, no está hablando de rendimiento, no está hablando de personalidad, está hablando de carácter, de virtud, de moralidad, de espiritualidad, de piedad. Ahora, viendo el versículo 1, alguno podría decir que hay poco por decir en este versículo, pero hay mucho. En el versículo 1 vamos a, como punto inicial, ver lo que es el llamado. Estamos viendo el llamado al liderazgo de la iglesia, el llamado a ser pastor o anciano, o en todo caso obispo. El llamado a dirigir, a predicar en la iglesia, o a ser el pastor. Hay preguntas que se dan, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y una de ellas es, ¿cómo sé si soy llamado? ¿No? ¿Cómo es que Dios llama? Porque aquí obviamente estamos hablando de aquellos que en el ministerio han sido llamados por Dios. En el Antiguo Testamento podríamos definirlo de una manera muy fácil. Dios hablaba, mandaba un ángel o él audiblemente se manifestaba y entonces sabías que eras llamado. En el caso de Jesús, Jesús llamó directamente a sus discípulos, pero en nuestros tiempos, en el Nuevo Testamento, objetivamente el único tratamiento que se ve del llamado está quizás en este pasaje, ¿no? La afirmación es si un hombre anhela, ¿no? Si un hombre anhela obispado, el oficio de obispo, buena obra desea. Esta es una obra del Espíritu Santo, obviamente, algo que pone Dios, este anhelo que pone Dios en el corazón, este fuerte deseo, que Pablo de alguna manera lo definía o lo decía de esta manera, que a él le había sido impuesta necesidad. Después vamos a estudiar un poquito esto. Entonces, al ver el versículo 1, vamos a ver algunos aspectos de este llamado al liderazgo. Primeramente, vamos a ver que es un llamado importante. Esto lo denota la fórmula inicial, palabra fiel. Esta es una fórmula pequeña que introduce algo que es de gran importancia. Lo vimos en el capítulo 1, de alguna manera vimos cómo Pablo hablaba en una especie de una tremenda síntesis del credo, ¿no? En 1 Timoteo 15 decía, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y antes de eso utilizó esta fórmula, ¿no? Palabra fiel es esta, digna de ser aprobada por todos. 5 veces usa esta frase Pablo, y la idea principal es que es un dicho verdadero, que es algo que todo mundo conoce, que es obvio, que no necesita pruebas, que es evidente para todos, ¿no? Y en este caso, esta fórmula indica una cuestión pragmática del llamado al ministerio. Es así como se plantea, es palabra fiel. Esto es una declaración inconfundible que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Este llamado es un llamado importante, es un llamado esencial. Repito, esta introducción introduce algo que es muy importante, que es esencial y lo hizo Pablo en esta ocasión y en otras 5 ocasiones en Timoteo y también lo usó en Tito. Ahora,
Es de un alto valor el llamado al ministerio y podemos entender que hoy en día pueden haber muchas razones por las cuales gente entra en el ministerio y no siempre por las razones correctas, como también Pablo lo ha establecido o lo establece más adelante, ¿no? Algunos por motivaciones incorrectas, algunos por dinero, por ganancias deshonestas, lo cual obviamente en la iglesia primitiva era un poco difícil porque no eran las situaciones o las condiciones tan sencillas, porque ahí te perseguían, ahí te buscaban, era una posición de alto riesgo, ¿no? Entonces quizás no muchos se atreverían. Había dificultad, trabajo duro, no había seguridad, no había garantías. Así que cuando la iglesia a través de Pablo acuñó esta frasecita, digamos, lo estaba haciendo para alentar a la gente, a los jóvenes, a ser llamados y a pensar seriamente en ese llamado como una función espiritual, como una carrera en la vida. Ahora, en todo el Nuevo Testamento vemos la importancia de este ministerio pastoral o de obispado. Entendemos que anciano, pastor y obispo representan aspectos ligeramente diferentes, pero del mismo oficio. El anciano se refiere a su madurez espiritual, habla de una dimensión espiritual. El obispo o supervisor se refiere a una responsabilidad en el liderazgo, y pastor habla de cuidar, de alimentar. Esto se ve claramente en el Nuevo Testamento en algunos versículos muy interesantes. En Tito, por ejemplo, Pablo usa el término anciano y el término obispo indistintamente o de la misma manera. En Hechos 20:28 dice el escritor que en el versículo 28 dice: mirad por vosotros, lo decía Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para pastorear o apacentar, es otra palabra, la iglesia de Dios. De tal manera que se usan indistintamente, y el mismo Pedro, en 1 de Pedro 5, 1 y 2, reúne los tres términos en una palabra, o en un versículo, o en estos dos versículos. Ruego a los ancianos, que es la palabra presbúteros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios, o sea, pastorear es la palabra en griego, cuidando es la palabra episcopos o obispo, de ella no por fuerza sino voluntariamente. O sea que son términos que se usan indistintamente, indican varios rasgos del ministerio, no cargos separados como se adoptan en algunas denominaciones. Ahora vemos en Hechos 14, cuando Pablo ordenó ancianos en todas las iglesias y por todo, desde ahí hasta todo el Nuevo Testamento, digamos en Filipenses, en Tesalonicenses, en Hebreos, en Primera de Pedro y por supuesto en las cartas pastorales, el perfil de los hombres que Dios había llamado, que eran bíblicamente calificados, y se enfatizaba mucho en las cualidades de liderazgo, ¿no? Si vamos al Antiguo Testamento podemos pensar en Samuel, en Primera de Samuel, cuando el Señor dice que Él había buscado para sí un hombre según su corazón, según su propio corazón, ¿no? Y este era David, el dulce cantor de Israel. Cuando vemos en Ezequiel 22:30, dice que Dios buscó a un hombre que se pusiera en la brecha delante de mí en favor de la tierra. O sea, Dios estaba buscando hombres que pudieran tomar de alguna manera su representación, su lugar, y que tuvieran corazones según su corazón. Obviamente, los institutos bíblicos, con todo el respeto que merecen, no hacen que los hombres sean aptos para el ministerio, porque ellos no los llaman al ministerio. Ellos dan herramientas a aquellos que son llamados, pero a menudo también dan herramientas a aquellos que no son llamados, que están allí. Pero Dios quiere una cierta clase de persona que solo Él puede producir, de tal manera que este es un llamado importante. Es la primera faceta o el primer aspecto que podemos ver en este versículo 1. El llamado al ministerio es un llamado importante. Uno de los grandes líderes del ejército de salvación, Samuel Logan Brengel, que fue un hombre de estudio, fue un hombre también que Dios lo usó mucho, con gran poder espiritual, desafió a los que querían ir al ministerio y dijo palabras que voy a citar: no es ganado el ministerio, no es ganado por la promoción, sino por muchas oraciones y lágrimas, es alcanzado por confesiones de pecado y mucho corazón, buscando y humillándose delante de Dios, por entrega de sí mismo, con un valeroso sacrificio de cada ídolo y con un compromiso con la cruz y con el Jesús crucificado.
Se gana contando las cosas como Pablo, como perdidas por amor de Cristo. Y este es un precio que debe ser pagado por todo líder espiritual que quiere ser reconocido no solo entre quienes dirige, sino en un cierto sentido en el cielo, en la tierra y aún en el infierno. Recuerden cuando Pablo estaba predicando y hubo uno que lo quiso imitar y quiso echar fuera, quiso sacar los demonios de un endemoniado, los famosos hijos de Seba, y comenzaron, dice, a conjurar y a decir, por el Cristo que predica Pablo, y el demonio le dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco, así que para afuera. Y el demonio reprendió al reprendedor. Así que en un sentido no es lo que hacemos ni lo que decimos, sino lo que somos en el ministerio. Este es el hombre que Dios de alguna manera está buscando, ¿no? Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Es Dios el que hace estos hombres y llama a estos hombres. De alguna manera es quien los llama, quien los cuida, quien los ordena. Así que este es un llamamiento importante. En segundo lugar, es un llamamiento limitado. No quiero inferir, pero la semana pasada habíamos culminado con el aspecto del rol de la mujer en la iglesia y pensé que había terminado, pero si uno sigue por acá, se usa el griego tis y dice, si un hombre desea obispado, buena obra desea. Entonces es un llamado limitado. ¿En qué sentido? Todo lo que habla aquí y además en los otros versículos, en todas las cualidades, todos son adjetivos descriptivos que están dados en masculino. Entonces aquí está diciendo, si cualquier hombre desea, está en masculino. La intención obviamente es la referencia y la limitación al género masculino. Sería quizás también imposible que una mujer fuera andros de una sola mujer, o sea, que una mujer fuera varón de una sola mujer. Sería un poco extraño. Dicho esto, vamos al tercer punto. Hoy ni tanto, exactamente. Pero eso ya son, digamos, cosas que van dentro de lo que corresponde el libro de Romanos, ¿no? Perversiones de ese tipo. Ahora, vamos al tercer punto. Llegamos al corazón del asunto. Es una llamada irresistible. Es un llamado, el llamado al ministerio es un llamado irresistible. Seguimos en el versículo 1. Notamos aquí dos palabras muy claves, anhelo y deseo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La lengua castellana ha utilizado dos palabras. En el inglés normalmente utiliza la misma, el deseo, pero son dos palabras distintas. La primera es orego, que traduce del español anhelo, y quiere decir alcanzar o extenderse para tomar algo, ¿no? Se define anhelar, ansiar, aspirar, extenderse hacia algo, deseo de alcanzar. No dice nada de la parte interior. Y la segunda palabra es epizumeo, que es una palabra que hemos visto anteriormente en su connotación negativa. En la connotación negativa habla de codicia. En este caso, en esta acepción positiva, habla de un deseo apasionado. Habla de casi una compulsión apasionada. Como decía Pablo, y lo mencioné, necesidad me es impuesta. Es algo que Dios te pone profundamente y fuertemente en el corazón. Entonces aquí estamos hablando de alguien que desea liderar en la iglesia, lo persigue exteriormente, pero porque está impulsado desde adentro. Hay algo fuerte que Dios ha puesto en su corazón. Yo pensaba en el profeta, en Jeremías, cuando dice que ya estaba tan cansado de predicarle a gente que no quería saber nada de Dios, y decía, bueno, no predico más, me retiro, cuelgo los rollos y me voy a hacer otra cosa, pero dice que había algo que le quemaba en los huesos, algo que ardía en él, ¿no? Había una pasión. Algo así es lo que debe impulsar al verdadero ministro, al hombre de Dios, al obispo en este caso que estamos viendo, al pastor. Lamentablemente hay quienes persiguen este puesto, como decíamos, con otro tipo de motivaciones. Y es por ello que en mi caso particular nunca he aconsejado ni aconsejaría a nadie entrar al pastorado.
En el sentido, no porque no sea una obra buena, de hecho estamos estudiando que es una obra buena, es un trabajo bueno, sino por el hecho de que yo no puedo interpretar a Dios, es Dios el que pone en el corazón de las personas y tengo que esperar en realidad que Dios sea el que ponga ese llamado, esa necesidad impuesta en el corazón de la persona. Dios tiene que moverse primero en el corazón de la gente, ¿no? Como yo decía, hay gente en los institutos que están persiguiendo títulos por motivaciones incorrectas, muchos por las correctas, obviamente. Y por otro lado también hay gente que tiene mucha pasión, pero no ha alcanzado a organizar su vida de tal manera que no llegan a obtener el máximo efecto que podría producir esa pasión, ese deseo que Dios ha puesto en sus corazones. Entonces vemos gente que anda como diríamos, revoloteando por todo tipo de lugares y todo tipo de actividades y, como repito, no logran el máximo efecto de la pasión que Dios pone en sus corazones. Hay quienes no están seguros del llamado, por tanto hay que esperar que Dios verdaderamente confirme y ponga ese fuego en el corazón. Hay gente que lo ha logrado a los 30, a los 40, a los 50, no todos son Moisés o Abraham, pero es Dios el que en realidad hace nacer ese impulso, que obviamente no es un impulso carnal, sino es la aspiración del corazón de alguien que ha experimentado la gracia de Dios en su corazón. Por eso Pablo decía, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, si es de Dios, esto va a ser un impulso irresistible. Puede ser más fuerte en unos que en otros, obviamente, pero como Pablo dice en 1 Corintios 9:16, y es el versículo que he venido de alguna manera mencionando, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Esta palabra necesidad en el griego habla de una necesidad imperiosa que requiere una acción. Necesidad, constreñimiento, compulsión, ¿no? Denota una influencia externa. Incluso en el griego clásico se usaba esta palabra para los que torturaban a alguien para que hicieran algo. Es tremenda, obviamente la acepción nuestra es una acepción positiva, es ese deseo, esa profundidad del llamado que Dios pone en los corazones. Ahora, había un apóstol llamado el apóstol a los ingleses, Hugh Latimer. Estuve leyendo algo de él, sobre todo su sermón. Él tuvo un sermón muy famoso que se llamaba el sermón de los labradores o de los aradores. Este fue un hombre que Dios usó en la Reforma de Inglaterra, siglo XVI. Él dijo también que le era impuesta una necesidad de predicar, que él no podía contenerse, y en su época fue uno de los predicadores más connotados. Él hizo una pregunta medio extraña a la gente a través de este sermón, y él preguntó, ¿quién creen ustedes que es el predicador, el mejor pastor, el mejor obispo que hay en toda Inglaterra? Dejó a la gente pensando, ¿no? Y respondió tranquilamente, es el diablo. Él es el predicador más diligente de todos. Su prédica, obviamente, en este caso era no solamente, y él lo decía, no solamente por los perdidos, sino él decía por los predicadores vacíos que había en una iglesia en Inglaterra muerta. Y él decía, es el diablo el predicador más diligente de todos. Nunca está fuera de servicio, siempre está disponible. Llámalo cuando quieras, él está siempre en casa. Él está siempre en su arado, siempre está labrando. Está siempre dispuesto a visitar, siempre está dispuesto a dar consejería. Oh, si nuestros pastores fueran tan diligentes para sembrar el grano de la buena doctrina como el diablo lo es en sembrar la cizaña. Nunca hubo en Inglaterra predicador como él. Y doy una última frase de él. Dice, por lo tanto, pastores negligentes, dice, aprendan del diablo. Sea diligente en hacer su oficio. Si no quiere aprender de Dios ni de los buenos hombres a ser diligente, entonces aprenda del diablo. Tremendo. Tremendo para poner a meditar a todos los que alguna vez nos hemos atrevido a subir a las plataformas y a ocupar esta función. Ahora, lo que él estaba pidiendo obviamente era pasión en el ministerio.
Y esto debería ser cierto para todos los que estamos en esta función. La iglesia debe estar llena de líderes que tienen esa necesidad impuesta, esa pasión por el ministerio. Otro aspecto sería el cuarto de este versículo 1, es que es un llamado de responsabilidad. Si un hombre anhela el oficio de obispo o de supervisor, si él desea ser un supervisor en la iglesia, está realmente asumiendo una gran responsabilidad. La palabra es episcopos y obviamente nosotros en la tradición, tradicionalmente cuando la gente piensa en un obispo, piensa en alguien con una tiara y con un vestido largo. Digamos que esa es la apropiación religiosa que ha tenido el concepto, pero la palabra viene de episcopé, visitación, supervisión. Implica que la persona mira atentamente. Es una supervisión de las almas que naturalmente lleva a proporcionar el cuidado y la atención apropiados a la visitación personal. Habla de inspección, de investigación para brindar cuidado. O sea, habla de una gran responsabilidad. De hecho, en Hebreos 13:17 dice que los pastores darán cuenta a Dios de cómo llevaron a cabo su liderazgo. Y estudiamos en Santiago el año pasado cuando decía Santiago en todo caso, y de alguna manera hacíamos una paráfrasis cuando dice: no te apures en ser maestro porque tendrás un castigo mayor. O sea, la responsabilidad del ministerio es una responsabilidad muy grande. Esta palabra episcopos, algunos pensaban o piensan que digamos deriva o viene del griego. En el griego era una palabra un poco limitada, hablaba solamente de administradores y mayormente en la parte económica, en la parte de finanzas, pero se descubrió también que habían unos judíos que eran los esenios, una especie de monjes ahí que vivían en algunas cuevas por el desierto cerca al Mar Muerto, que también usaban esta palabra. Y este grupo religioso, así medio asceta, medio de monjes, enseñaban, presidían, instruían, cuidaban a la gente, ejercían disciplina comunitaria, recibían las acusaciones contra el pueblo y descubrían si eran verdaderas o no. O sea, algo muy similar, digamos, a las funciones que hoy podemos ver de responsabilidad de los obispos o pastores o ancianos. De tal manera que es más probable que derive de esta palabra episcopo de esta comunidad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? Ya que es un llamado de mucha responsabilidad, ¿cuál es esta responsabilidad? Obviamente vamos a desarrollar bastante más adelante, si Dios quiere, pero la responsabilidad, como vemos en 1 Timoteo 5:17, es de presidir, gobernar, dirigir. La palabra es proistemi, que quiere decir ser diligente para tomar el liderazgo. O sea, subraya el hecho de que la persona tiene efectividad para influenciar a través de ese liderazgo a la gente debido a su ejemplo de excelencia. Así que la iglesia, en realidad, bíblicamente es gobernada por aquellos que están en el lugar de preeminencia, o sea, los que están en el liderazgo, el pastorado, en el ministerio, etcétera, los que son sus pastores. Segundo es predicar y enseñar. En el mismo versículo, 1 Timoteo 5:17, dice que debemos honrar a los que trabajan en la palabra, en predicar y enseñar, en la palabra y en la doctrina. Así que la responsabilidad del obispo es predicar y enseñar la palabra. Lo vimos también en Santiago 5:14. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los obispos, para que oren por las personas. En Hechos 6 vemos este tremendo caso cuando se nombran a los diáconos y los apóstoles dicen: nosotros nos vamos a dedicar a la función de la palabra y de la oración. Según 1 Pedro 5, 1 y 2, también la función o la responsabilidad del obispo es cuidar de la iglesia. Apacentad, dice la grey de Dios, apacentad, cuidar, pastorear, no coordinar eventos. Hay pastores que son coordinadores de eventos de todos los predicadores invitados que tienen. Nunca predican. Siempre son predicadores invitados. Me ha tocado en muchos lugares donde el pastor ni está. Uno va y no lo recibe a uno nadie. No, el pastor está predicando en otra iglesia. Y pasa la semana siguiente y ocurre lo mismo. No, coordinan eventos. No, dice que hay que apacentar la grey de Dios. Así que se lidera por la enseñanza, por la supervisión, por el ejemplo.
El grupo de ancianos o de pastores también tenía la función o la responsabilidad de ordenar a otros al ministerio, el caso de 1 Timoteo 4:14, con la imposición de las manos del presbiterio, del grupo de ancianos, de obispos. Así que es una tarea de gran responsabilidad. Y terminamos un par de puntos más. En quinto lugar es un llamado digno. El llamado al ministerio, el llamado al obispado, el llamado al pastorado es un llamado digno. La palabra es bueno, kalos. Buena obra desea. Es una obra, significa noble, excelente trabajo, un trabajo honorable, de alta calidad, de alta estima, de gran valor. Había en el movimiento evangélico británico, en el ala de los reformados, un pastor llamado Martin Lloyd-Jones, quien dijo: para mí la obra de la predicación es el más alto, el más grande y el más glorioso llamamiento al que cualquiera puede ser llamado. Es un digno trabajo. Esto podrían leerlo algunos pastores que han dejado el ministerio para optar por la política. Por último, el sexto lugar es un llamamiento exigente. No es un llamamiento fácil, no es un llamado fácil. Y esto está implícito en la palabra obra, porque es una palabra que significa trabajo. Ergon, trabajo, labor, tarea. E implica esta palabra no solamente trabajo en sí, sino trabajo duro y continuo. Habla de un esfuerzo de la ocupación. Es un trabajo exigente. Así que los que buscan el ministerio pensando en pasarla bien, pasarla fácil, van a encontrar que en el verdadero ejercicio de este ministerio no hay cabida para esto, porque es un trabajo exigente, implica esfuerzo, energía, celo, oración, pensar, orar, desvelarte, velar por los otros. Es una ocupación exigente. Y cuando Pablo usa, de hecho, la misma palabra, trabajo, te dice eso, que es un trabajo. Recuerdo obviamente hay facetas dentro del ministerio que permiten que se desarrollen paralelamente trabajos seculares y el trabajo del ministerio, como ha sido el caso mío, como es el caso del pastor también aquí. Pero recuerdo que como años atrás había una broma, la broma de los niños del colegio, y decían, y entonces nombraban los trabajos de los papás. ¿Y tu papá de qué trabaja? Decían, mi papá es médico. ¿Y tu papá? Mi papá es chofer del colectivo. ¿Y tu papá? Mi papá tiene un puesto en el supermercado, qué sé yo. Habían distintas profesiones, obviamente. ¿Y tu papá? No, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Y puede ser una triste crítica y un triste ejemplo de lo que justamente Pablo está aquí antagónicamente presentando de lo que eran de alguna manera las iglesias o la iglesia en Éfeso y de lo que debería ser el verdadero rol de un pastor. Es una obra exigente, es un llamado exigente, es una ocupación exigente. Cuando Pablo usa esta misma palabra, ergon, en 2 Timoteo 4:5, le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y esto implica no hacerlo hoy y después la próxima campaña la hago dentro de 3 años. Habla de una labor continua, larga, y añade, cumple tu ministerio. Y esto me impresionó, esto lo estuve leyendo algún rato antes de venir. Es la palabra peroforeo. Cumple tu ministerio, cumple. Que quiere decir llevar a cabo completamente, al máximo potencial. Implica esfuérzate, trabaja en lo máximo que puedas según la gracia que Dios te ha dado. Por tanto, nosotros debemos estimar grandemente la labor pastoral. Pablo a los tesalonicenses le dice que reconozcamos a los que están sobre nosotros en el Señor por su trabajo, por lo que hacen, porque es un trabajo exigente. Así que todo aquel que está en este ministerio y mira su propio corazón, tiene que pensar que este es un llamado y una ocupación seria, una ocupación exigente, una ocupación digna, una ocupación que implica un impulso profundo del corazón, que implica que se entiende que es un trabajo muy importante, que es una labor muy importante. Y aquí es donde el liderazgo de la iglesia comienza, ¿no? en
en estos detalles del versículo 1, comienza con el llamado. Entonces después la iglesia ve a esta persona que demuestra que le ha sido impuesta necesidad, como decía Pablo, que siente lo irresistible de este llamado a servir, a ser ministro. Y después, obviamente, examina su vida según los estándares que se ven del versículo 2 al versículo 7, lo cual se estudiará próximamente. Aquí cerramos este estudio y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.